Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Solorio. En esta ocasión ya te pudiste dar cuenta de que hoy nos vamos a dedicar a jugar con carritos, pero de una manera muy didáctica. Te voy a mostrar la diferencia entre resistencia, voltaje y corriente, utilizando estos carritos. Acompáñame a ver este video. Primeramente quiero mostrarles esta carretera de cartón que dibujé, la cual nos representará un cable de cobre, el cual es un conductor por el que pasarán electrones. Recordando que un electrón es una carga negativa que orbita alrededor de un átomo. Entonces, sabiendo que nuestra carretera es un conductor o un cable de cobre, vamos a ver. Para este ejemplo, este vehículo de juguete será nuestro electrón, el cual es una carga negativa. Vamos a colocar nuestro electrón en el conductor. Si dejamos nuestro electrón posicionado en la carretera y sin ninguna carga, ahí se quedará estático. Lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos un voltaje. El voltaje se define como una diferencia de potencial. Entonces veamos, ¿qué es una diferencia de potencial? Para este ejemplo, una diferencia de potencial lo tendremos representado como una diferencia de altura. Vemos que si tenemos el lado A y el lado B posicionado a la misma altura, nuestro electrón no se moverá. En cambio, si aplicamos una diferencia de potencial, que en este caso será un voltaje, vamos a subir uno de los lados y vamos a cambiar esa diferencia de altura, o sea, vamos a aumentar ese voltaje para que de un lado, que sería el polo positivo, tenga 12 voltios y del otro lado, del lado negativo, tenga 0 voltios. Esto nos representará el voltaje. Vamos a ver, aquí empezamos a aumentar el voltaje y vemos que nuestro vehículo ya se empieza a mover, aumentando el voltaje. Esto entonces entendemos que sería la representación de nuestro polo positivo de la batería y nuestro polo negativo, una diferencia de altura, una diferencia de potencial. Recordando entonces que el polo positivo contiene 12 voltios y el polo negativo contiene 0 voltios. Entonces, de esta manera vemos representado el voltaje como una diferencia de potencial. Modificando la altura, vemos que el electrón o el carro se desliza ahora sí de un lado para otro. Mientras no exista esta diferencia de potencial, el electrón se quedará estático. Entonces, sabiendo que esa diferencia de potencial nos va a modificar el estado del electrón, ahora podemos colocar más electrones dentro de la carretera. Y ahora sí tendríamos un conductor completo, porque en un cable no está viajando un solo electrón, sino que están viajando muchos electrones. Y precisamente esa es la definición de la corriente, la cantidad de electrones que pasan por el conductor. Entonces, al ver estos vehículos, tenemos ahora sí representado lo que viene a ser nuestra corriente, la cantidad de electrones, o en este caso, la cantidad de vehículos que están pasando por el conductor. Ya entendimos dos conceptos básicos de la electrónica. Ahora vamos por el tercero, que es la resistencia. La resistencia en este esquema está representado por esta reducción a 2 carriles que existe. Vemos que en este espacio de la carretera es a 3 carriles y aquí hay una reducción a 2 carriles. ¿Qué pasa entonces con los electrones que vienen circulando por aquí? Vienen circulando todos los vehículos por aquí. Y esta reducción o esta resistencia se opone al flujo de corriente. Este vehículo tendrá que esperar para que este electrón pase y para él poder pasar. De esta manera se representa entonces lo que es la resistencia. Es la oposición a este flujo de electrones, a este flujo de vehículos. Estos electrones que vienen por este carril se verán forzados a detenerse para poder pasar. Vamos entonces a repasar un poco esos conceptos. Mencionamos que el voltaje no es más que una diferencia de potencial. En este caso, una diferencia de altura desde el punto A al punto B. También mencionamos que la corriente es ese flujo de electrones que pasan por un conductor y además definimos que la resistencia es la oposición a ese flujo de electrones. Como en este caso, vemos que se reduce de 3 carriles a solamente 2 carriles. Entonces, en este caso, los electrones se entorpecerán, empezarán a chocar unos con otros y aquí disminuiremos el paso de esos vehículos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, ayúdanos a compartir para que esta información llegue a más personas. Te agradezco mucho y te habló Julián Solorio.